¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a la entrevista en Eje Central. Hoy tenemos un invitado que a mí me llama mucho la atención porque normalmente les presento temas públicos, temas políticos, pero el arte también es público, el arte también es social, el arte también es política. Y si pensamos como mexicanos, que somos, en la importancia política que ha tenido el desarrollo de la plástica mexicana en los distintos cambios sociales que ha habido en nuestro país, pues bueno, podemos cerrar los ojos e imaginar cada etapa de nuestro país identificada por un pintor, una pintora. Quiero dar la bienvenida a este gran invitado, Roy González, mejor conocido como Roy, joven pintor potosino, tiene aún muchos años por delante, no tiene ni 30 años y es ya un artista reconocido a nivel mundial. Bienvenido, Roy. Muchas gracias por la invitación y tan bonita introducción. Fíjate que yo, cuando pienso en el arte y teniendo un pintor de tu característica, de tu naturaleza, de tu tamaño, no puedo dejar de ver tu juventud, ¿no? Pues todos los grandes pintores, las grandes pintoras del mundo fueron jóvenes. Claro. Sería raro encontrar uno que no haya empezado muy joven, que la inspiración le haya venido incluso desde niño. Pero elegir el arte, no solamente para vivir de él, sino como una forma de vida, debe de ser una elección en un joven muy complicada, Roy. Totalmente complicada y fuera de lo común. De hecho, Claro. mientras más crezco, más me cuestiono o más me pregunto en qué momento tomé la decisión, pero yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque ¿Cuándo te enfocaste? Dijiste, a ver, quiero ser pintor, quiero dedicarme a las artes. todo empieza a mis 17 años, 16, 17 años, en segundo de prepa, con otro amigo pintor en San Luis, que me marca un día y me dice, él es un año más grande y siempre fue muy movido en la vida en general. Él tenía 17 y yo 16 más o menos y me dice, voy a rentar un taller de pintura, yo sé que tú pintas, yo pintaba de hobby, pero pues no mucha gente tiene ese hobby, igual y hasta la adolescencia. Entonces pues me buscó un poco para alivianar la renta de él, del lugar que él estaba buscando y le dije que sí. Y entonces ya yo digo que ahí empieza mi carrera artística porque ya había que pagar una renta. Claro. Entonces ya no era un hobby, ya había que trabajar pintando para pagar esa renta. Pero realmente empecé muy chavo, pues ahorita ya se están cumpliendo 10 años. Pero 9 bueno, años. 17 años, estás en un momento crucial. La mayoría de las personas cuando teníamos 17 años estábamos por culminar la preparatoria. Exactamente. Venía una elección importante en nuestras vidas, que era si voy a Mi estudiar, carrera, claro. qué quiero estudiar y si puedo estudiar. Totalmente. Y tú dijiste, pues es que para mí el arte, la pintura es chamba. Por supuesto. ¿Y qué siguió después de eso? Y le ganó a mi carrera. Yo estudié arquitectura 3 años y decido dejarla más que por que le ganara una cosa a otra, por la pandemia. Claro. Porque de repente me toca vivir mi carrera en frente de una computadora durante un año y yo la verdad fui de los que no aguantó. No te entiendo. Sobre todo una carrera como arquitectura, que dije, no, esto no es para mí. Y ya tenía como 5 años de estarme dedicando al arte. Entonces fue muy fácil para mí ponerlo en pausa y dedicarme al 100% al arte. Y en la pandemia justo fue como ese gran impulso en mi carrera, como el que siento que fue como el más fuerte hasta ahora, a partir de la pandemia. Fíjate qué interesante que lo digas, porque al inicio de la entrevista yo decía que los grandes momentos, acontecimientos sociales de la humanidad se ven reflejados en el arte que se vivió justo ahí en ese instante. Totalmente. Si tú piensas en el siglo de oro español, pues bueno, grandes artistas, pero coinciden con la Inquisición en España. Claro. Si piensas en nuestros grandes muralistas, bueno, muy cerca de la Revolución Mexicana, Claro, de cambios claro. políticos. Y me parece muy interesante que un joven pintor como tú vea su momento máximo de inspiración, su punto de quiebra, esta pandemia que aún no hemos acabado de darle el Sí, golpe. no. Y que parece que nunca sucedió. O que no ha acabado de suceder. Claro. Y que haya nacido, ahí en ese momento pandémico, Sí. nació la inspiración de un artista mexicano. No sé si la inspiración, pero el impulso. Porque entonces la gente pues se queda encerrada en sus casas y empieza a voltear a ver sus muros vacíos y empieza a ver mucho interés por el arte. O sea, realmente el arte en pandemia fue muy fuerte, no solo para mí, pero sé en la comunidad artística que fue relativamente pues, bueno para el tema artístico. Entre la catarsis y Claro, esto claro. que te digo de que
la gente empezó a comprar más arte. Y lo que dices de la historia, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que si quieres saber qué estaba sucediendo realmente en cualquier punto de la historia, tienes que voltear a ver el arte en general, Claro. la pintura, más que la literatura, porque todos sabemos que le escribe el que gana, pero Claro. la pintura nunca miente. Claro. Entonces, pues nos está tocando vivir, yo creo que de los tiempos más caóticos de la humanidad, o igual y así es como pensaban todos en su momento, pero pues va a ser muy interesante ver cómo se ha reflejado todo esto. O sea, esto que comentas de la pandemia, no sé si se refleja todavía, pero sí sé que fue mi punto de inflexión de no ser arquitecto y ser 100% artista. Qué interesante. Y mira, por el otro lado, hablaste de un momento caótico. Pero si tú pudieras definir en unas palabras, ¿cuál es la mayor fuente de inspiración de Roy para poder pintar como pintas? ¿Cuál dirías que es? ¿O cuál ha sido? Porque puede cambiar. Yo creo que es desde muy chiquito, y la razón por la que yo siempre fue un hobby desde muy joven, era que me di cuenta desde muy temprana edad, o me impresionó mucho que los pintores, específicamente los pintores, yo los veía como magos, todavía. Yo decía, qué impresionante que un muro o una tela, cuando es tocada por cierta persona, se convierte en algo histórico, con un valor, si quieres, monetario impresionante, exuberante, puede capturar esto que decimos de la historia o puede capturar un cierto momento. O sea, y cómo se miran a los pintores en la historia, ¿no? O sea, cómo crecimos como mexicanos glorificando con justa razón a los muralistas, precisamente. Claro. O sea, tú dices Diego Rivera y desde muy chiquito es impresionante, ¿no? Un hombre como ese. Entre muchos otros. Yo creo que eso fue lo que, no sé, yo creo que dije, yo también quiero ser mago. Yo también quiero aprender a hacer magia. Claro. Y entonces yo creo que desde ahí empezó y la verdad es que he podido vivir mi pasión y no creo que pudiera dedicarme a otra cosa ya a este punto. ¿Se puede vivir en México en el 2024 del arte? Totalmente, totalmente, pero se necesita, pues como todo, se necesita ser muy constante. O sea, y tocaremos el tema, pero vengo llegando de una exhibición en Barcelona, ya una exhibición internacional. Fue después de 10 años de estar pues picando piedra, ¿no? Exhibiendo en donde te den lugar y empiezas en una feria chiquita vendiéndole a quien te compre. Claro. Y vas haciendo un nombre. Yo creo que sí se puede dedicar quien sea al arte en México en pleno 2024, totalmente, pero sí se necesita mucha dedicación. O sea, se tiene que tomar como cualquier trabajo. El problema es que el gran problema es que no tienes un jefe y no tienes un horario y no tienes cantidad que hacer y no hay un instructivo. Para un joven suena rico eso, ¿no? No Pues sí, tienes un sí, jefe, no totalmente. tienes un horario. Totalmente, pero cuando ya empiezas pues, como querer hacer proyectos más grandes, que se necesita pues más capital, te das cuenta que no puedes no levantarte a las 7 de la mañana y tener un horario y pintar de 9 to 5. Es tu trabajo. Totalmente. Y a ver, además de que eres joven, tienes 25 años, si no me equivoco. 25. 25 Exacto. años, qué maravilla. 25 años. Te decía fuera del aire que me dolió la rodilla cuando me dijiste eso. Pero parecemos gemelos casi. Te lo agradezco, te voy a tratar bien en la entrevista, te lo prometo. A ver, 25 años, entonces sufres, a mi parecer, una doble discriminación pública en tu quehacer, porque por un lado te jovenean, ¿no? Es rapidísima, el chavo. Sí. Y por otro lado dicen, el bohemio, el artista, el pintor, tómatelo en serio. Sí, no, porque fíjate, en el 2020 justo, es más, un mes antes de la pandemia, que es la Semana del Arte en México, que es en febrero, Sí. que la pandemia entra en México final o principios de marzo, se hace esta feria Bada, a la que me invitan, y fue la primera edición en México, y yo fui el artista más joven. Y ahí fue muy padre. Claro. Entonces, o sea, por un lado sí, pero por otro lado ha sido muy interesante haber empezado tan joven, porque pues de repente sí es como, estás muy chavo, pero ya estás exhibiendo aquí o ya estás haciendo esto. Y creo que eso pues tiene un caché Claro. que ha llegado a ser interesante. Por otro lado, el tema de la bohemia sí ha sido un poco como regresarle ese respeto a esta profesión que es la pintura, pero específicamente el arte. En México sí tiene
un prejuicio muy grande. Y creo que, por lo menos en mi experiencia, las personas con las que he convivido y platicado, veo que le regresa ese respeto, por lo menos a esta comunidad artística que hemos estado creando, porque somos varios, que sí se siente este respeto por lo que hacemos. La plástica mexicana tiene mucha tradición. Totalmente. Tiene aún pintores y pintoras ya añejos que seguramente también quieren que lleve sus escuelas, sus estilos. Ya estamos viendo en pantalla cómo eres un artista disruptivo. Pues yo creo que por un lado tuve suerte de escoger arquitectura y por otro lado creo que igual tuve la suerte de entrar a esto sin saber mucho. O sea, todo ha sido autogestivo, todo ha sido autodidacta y creo que sí hay una magia en eso. No quiero hablar de si recomiendo o no estudiar cierta cosa o no. Cada quien traza su propio camino, pero sí puedo hablar desde lo personal que sí me ayudó mucho mentalmente el no haberme influenciado, como que luego ciertas carreras, o sea, estudiarlo te puede llegar a cansar y como para mí siempre ha sido muy fresco y he trazado mi propio camino, nunca me han dicho qué está bien o qué está mal y eso en lo personal ha sido maravilloso. Y el ego es un gran componente porque todos, sobre todo cuando somos jóvenes, queremos reconocimiento, claro. Queremos crecer, queremos gustar con lo que hacemos. ¿Cómo ha combatido Roy ese momento de presentar una obra y que tal vez haya personas que las emociones que le imprimen a lo que tú querías transmitir son contrarias, diferentes o que no les gusta? ¿Cómo lo siente un pintor? Pues es muy duro porque o sea, de entrada una obra de arte es ponerte allá afuera y vulnerabilizarte ante el público. Es como encuerarte ante los ojos de quien lo vean. Y siempre es difícil, pero creo que sí ha sido más grata mi experiencia de cuando... Lo que me ha quedado muy claro es cuando te das la oportunidad de ser vulnerable, le das la oportunidad a los demás de ser vulnerables también. Entonces, el espectador se abre y se crea una... O sea, mi interacción con los espectadores de mi obra siempre ha sido muy bonita, muy padre. Si gusta o no gusta, como que queda en otro plano porque pues eso depende de quién, ¿no? Claro. Ahí se rompen géneros, pero creo que en general ha sido muy padre a lo que me dedico porque cualquier persona de donde sea, quien sea, de primera mano se abre. O sea, llega a ser muy abierta conmigo, porque yo de entrada estoy siendo muy abierto. Claro. Entonces, creo que por ese sentido no he batallado mucho con ese tema de que me duela, que me critiquen una obra o algo. Bueno, vienes de una gira importante en Europa. Si a mí me dices, un artista mexicano joven hizo una gira en Europa para nutrir su arte, exponerlo, pues yo pienso en Diego en París, claro, o en Frida en Nueva York. Sí, claro. Hay que pensar grande. No es una cosa menor tener a tu edad una gira de pintura por Europa. La verdad es que fue maravilloso. Justo regresé hace 3 días. Te digo que cayó muy bien esta entrevista porque vengo con la mente fresca. Y sí es una maravilla poder llevar lo que hacemos y un poco representando al país fuera de México. Claro. Es increíble. ¿No? La verdad es que fuimos muy afortunados. Nos recibieron de maravilla y las obras que creamos me dejaron muy satisfecho. ¿Traes inspiración de lo que viste en Europa, de los grandes clásicos europeos? Sí, creo que fue más reafirmar hacia dónde va el arte actual, porque es la tercera exhibición internacional que hago y la verdad es que, bueno, específicamente, estuvimos un mes en París y 3 semanas en Barcelona y la exhibición fue en Barcelona. Y son estos 2 lugares donde las últimas 2 exhibiciones he estado y ya el arte clásico ya lo tengo como muy, muy claro y ya lo conozco y me encanta y lo volví a visitar esta tercera vez. Pero lo padre es empezar a observar el arte que se está haciendo actual. Es una locura. ¿Estamos muy atrás los mexicanos en nuestra creación artística con los europeos? Yo creo que no. Yo creo que el latinoamericano y el mexicano siempre está presente. En las grandes galerías de París, en las grandes, más que nada París, que es donde más estuve ahora esta temporada, siempre hay un mexicano presente, siempre hay una influencia latinoamericana presente y no les pedimos nada. Creo que
por un lado me dio gusto ver que la pintura sobre lienzo específicamente está más vigente que nunca, porque a mí me pasa mucho en México que dicen, en pláticas del mundo del arte, o sea, gente del medio del arte, que me dicen, es que la pintura sobre lienzo ya es algo que ya pasó, que ya se vivió y ahora se va hacia otras ramas. Y me di cuenta en este viaje más que nunca que no es cierto, está más vigente que nunca y lo va a seguir. O sea, la tela, la pintura sobre lienzo siempre va a ser la pintura sobre lienzo. Claro. Y entonces es maravilloso ver en las grandes capitales del mundo a dónde se está llevando y lo que se está haciendo. Y es maravilloso. O sea, yo creo que sigue siendo igual de emocionante ahorita que hace 100 años, que hace 200 años. Y para cerrar, si me dijeras, escoge un pintor mexicano, tu gran inspiración, ¿quién es? Francisco Toledo. ¿Y uno internacional? Internacional, híjole, es una pregunta muy difícil, pero ahorita vivo un artista francés que se llama Laurent Proust, que se me hace maravilloso, de lo nuevo que se está haciendo. Si tú le puedes decir a los jóvenes mexicanos que sienten una atracción hacia el arte, a cualquiera de sus expresiones, ¿qué les dirías? Que nunca perder de vista que la gran labor del artista en la sociedad es sensibilizar a la gente, y eso es muy importante, eso no se puede perder nunca. O sea, tenemos una gran labor como artistas en la sociedad, como el doctor tiene su gran labor, como el abogado tiene su gran labor. El artista es indispensable para mantener la cultura, reescribirla y también para, más que nada, sensibilizar a la gente. Sin sensibilidad no puede haber un progreso consciente. Dicen las nuevas generaciones que quieren influir, que son importantes, que tienen una misión. Describes una misión, el arte influye. Totalmente. Me preguntas si Sí, es una pregunta, el arte influye. El arte influye totalmente. El arte atestigua y entonces sirve para las siguientes generaciones y en el presente sensibiliza. Fíjate, Roy, que yo a veces pienso si llegara un alienígena a la Tierra y tuviera una entrevista conmigo, pero yo le contesto, no él a mí, Okay. y me dijera, de tu especie, el Homo sapiens sapiens, ¿qué dirías tú que puedes rescatar? Si lo comparáramos con todas las especies del universo. Yo lo he pensado tantas veces, siempre digo, el arte. Totalmente. El arte es la máxima expresión Totalmente. humana, lo que nos diferencia, lo que pone a flor de piel nuestras emociones y lo que creo que nos muestra en nuestra mejor versión, Roy. Totalmente. Y que abarca todos los sentidos, no solo es la pintura, es la danza, es la literatura, es la música, la arquitectura. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues Roy, muchas gracias por estar con nosotros. No te deseo Muchas éxito gracias. porque ya lo tienes. Te deseo mucha inspiración y mucha obra para que la podamos seguir disfrutando aquí en otros lados. Te agradezco mucho. Gracias, Roy.